Me llamo Javier Delgado, tengo 43 años y durante casi 2 décadas trabajé en un lugar donde la mayoría de la gente prefiere no pensar demasiado. Un crematorio en las afueras de Guadalajara. La gente siempre imagina cosas extrañas cuando les cuento a qué me dedicaba, pero la verdad es que mi trabajo era técnico, rutinario, casi mecánico. Hasta que una madrugada de invierno, algo cambió por completo mi percepción de lo que realmente ocurre cuando las luces se apagan y el silencio se vuelve absoluto. Lo que presencié esa noche a las 3:30 de la madrugada sigue visitándome en sueños, y por más que intento encontrarle una explicación lógica, hay ciertas cosas que simplemente no encajan con lo que creemos saber sobre la realidad. Pero antes de continuar, si esta historia te está gustando, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ningún video. Y por favor, déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Me encanta saber de dónde son todos ustedes. También me gustaría que compartieras si alguna vez has trabajado en un lugar que te haya marcado de alguna manera. Ahora sí, sigamos con la historia, porque lo que viene es algo que nunca imaginé que me tocaría vivir. Empecé a trabajar en el crematorio cuando tenía 25 años. Acababa de terminar un curso técnico en mantenimiento industrial y necesitaba dinero urgente. Mi hermana menor, Patricia, estaba en la universidad y mis padres ya no podían costear todos los gastos. El anuncio decía que buscaban operadores para el turno nocturno en las instalaciones de servicios funerarios Santa Lucía. No mencionaban específicamente que se trataba de un crematorio, pero cuando llegué a la entrevista y el encargado, don Armando Cifuentes, me explicó en qué consistía el trabajo, algo dentro de mí me dijo que podría hacerlo. No era exactamente aprensión lo que sentía, sino más bien una especie de curiosidad respetuosa. Don Armando era un hombre de unos 60 años, con el cabello completamente blanco y unas manos enormes que parecían haber trabajado toda la vida. Me miró fijamente durante unos segundos antes de hablar. «Mira, muchacho», me dijo mientras encendía un cigarro junto a la entrada del edificio principal, «este trabajo no es para cualquiera. No porque sea difícil técnicamente. Eso lo aprendes en 2 semanas. Es porque requiere algo más. Requiere que entiendas que estás participando en el último acto de servicio que se le puede brindar a una persona. Hay que hacerlo con dignidad, con respeto, aunque nadie te esté viendo». Esas palabras se me quedaron grabadas. Acepté el puesto ese mismo día. Los primeros meses fueron de aprendizaje intenso. El crematorio estaba ubicado en un edificio industrial de 2 plantas, pintado de color beige, rodeado de jardines con árboles de mezquite y algunos rosales que la esposa de don Armando cuidaba personalmente. La zona de hornos estaba en la planta baja, con 3 unidades de cremación que funcionaban con gas natural. Mi turno empezaba a las 10 de la noche y terminaba a las 6 de la mañana. Durante esos horarios, generalmente procesábamos entre 3 y 5 casos, dependiendo de la temporada. Invierno siempre era más activo. El proceso en sí era bastante metódico. Yo recibía la documentación de cada caso, verificaba la identidad mediante una placa metálica numerada que acompañaba al difunto, programaba el horno a la temperatura adecuada, que oscilaba entre los 800 y 1000 grados Celsius, y monitoreaba todo el ciclo que duraba aproximadamente 2 horas y media. Después venía la parte del procesamiento de los restos, que se enfriaban durante otras 2 horas antes de ser pulverizados y colocados en urnas. Todo estaba cronometrado, documentado, supervisado. La sala de hornos tenía un olor particular, una mezcla de productos químicos de limpieza, metal caliente y algo más difícil de describir, algo que se te metía en la ropa y en el cabello. Al principio me incomodaba, pero con el tiempo me volví inmune a eso. Trabajaba solo durante la mayor parte del turno. Había una oficina pequeña con una cafetera vieja, un escritorio con la computadora donde registraba los procesos y un sofá desgastado donde podía descansar entre ciclos. Las paredes estaban pintadas de un verde pálido que bajo las luces fluorescentes se veía casi gris. Tenía una ventana que daba al estacionamiento vacío y más allá a la carretera que conectaba con la ciudad. A esa hora de la noche,
Apenas pasaban vehículos. El silencio era profundo, interrumpido solo por el zumbido constante de los hornos cuando estaban en funcionamiento y el ocasional crujido de la estructura del edificio cuando cambiaba la temperatura. Con el paso de los años, desarrollé una rutina muy específica. Llegaba puntual a las 10, revisaba el programa del día, preparaba café bien cargado y me ponía el equipo de protección, overol térmico resistente, guantes gruesos de fibra especial, mascarilla respiratoria, y en ocasiones, cuando hacía mucho calor dentro, me quitaba la mascarilla brevemente entre procesos. La verdad es que llegué a sentir una extraña paz en ese trabajo. Me gustaba la soledad, el hecho de que nadie me interrumpiera con llamadas innecesarias o conversaciones triviales. Podía escuchar música en mi teléfono mientras esperaba que los ciclos terminaran. Me aficioné mucho a las rancheras viejas, esas que cantaba mi abuelo. También leía bastante. Tenía una pequeña biblioteca personal en la oficina, novelas policíacas, libros sobre mecánica, algunas biografías. Durante esos 18 años vi todo tipo de situaciones, casos de personas mayores que habían vivido vidas largas y completas, jóvenes que fallecieron en situaciones trágicas, niños pequeños que apenas habían comenzado a vivir. Cada caso venía con su historia, aunque yo rara vez la conocía completa. A veces, las familias venían a recoger las cenizas personalmente, y en esas ocasiones yo permanecía en segundo plano, manteniendo la distancia profesional. Don Armando me había enseñado que nuestro trabajo era ser invisibles pero impecables. Nadie debe saber tu nombre, Javier, pero todos deben sentir que su ser querido fue tratado con la máxima dignidad, me repetía. Desarrollé también ciertos rituales personales. Antes de comenzar cada proceso, me tomaba un momento para observar la placa de identificación. No leía el nombre completo en voz alta, pero sí mentalmente reconocía que esa persona había existido, había tenido sueños, familia, una vida completa. Era mi manera de mantener la humanidad del trabajo, de no convertirme en una máquina que solo apretaba botones. Don Armando me había contado que él hacía algo similar. Es lo que nos separa de simplemente incinerar basura, muchacho. El respeto. Los compañeros del turno diurno eran diferentes. Ellos manejaban más el aspecto administrativo, las familias, los preparativos. Yo era el que trabajaba en las sombras, literalmente. Nos veíamos brevemente durante el cambio de turno. Intercambiábamos información necesaria sobre pendientes o equipos que necesitaban mantenimiento, y cada quien seguía su camino. Había una chica, Lorena Campos, que trabajaba en recepción durante el día. Era dulce, siempre me dejaba algún pan dulce o un termo con café fresco para la noche. Nunca hablábamos mucho, pero apreciaba esos pequeños gestos. Me hacían sentir menos aislado. Mi vida fuera del trabajo era tranquila, casi aburrida. Vivía solo en un departamento pequeño cerca del centro de Guadalajara. Mi hermana Patricia ya se había graduado y trabajaba en Ciudad de México como abogada. Mis padres vivían en un pueblo cerca de Tequila. Visitaba los domingos cuando podía. Tenía algunos amigos del curso técnico con quienes salía ocasionalmente a tomar cervezas, pero nunca hablaba mucho sobre mi trabajo. La gente se ponía incómoda cuando mencionaba que trabajaba en un crematorio. Preferían cambiar de tema rápidamente. Con el tiempo dejé de mencionarlo. Decía que trabajaba en mantenimiento industrial, lo cual técnicamente era verdad. El invierno en Guadalajara no es particularmente frío comparado con otras ciudades, pero las madrugadas de enero y febrero sí tienen un aire helado que se cuela por todas partes. Era una de esas madrugadas, específicamente la del 3 de febrero, cuando ocurrió lo que cambiaría por completo mi percepción de mi trabajo y quizás de la realidad misma. Llevaba ya 18 años en el crematorio. Me sentía tan experimentado que podía operar todo con los ojos cerrados. Esa noche tenía programados 4 procesos. Ya había completado 3 sin ningún contratiempo. El último caso estaba programado para iniciar a las 3 de la madrugada. Recuerdo que eran aproximadamente las 2:40 cuando fui a verificar la documentación. El caso correspondía a un hombre de 78 años, apellido Moreno,
sin más detalles particulares. Procedimiento estándar. Fui a la cámara fría donde se mantenían los difuntos antes de ser procesados. La temperatura allí siempre me resultaba chocante después de estar cerca de los hornos. Abrí la puerta metálica y el aire frío me golpeó el rostro. La cámara estaba iluminada por tubos fluorescentes que zumbaban ligeramente. Había 3 camillas, 2 vacías y una ocupada. Me acerqué. Verifiqué el número de la placa de identificación contra mi registro. Todo coincidía. Cuando transporté la camilla hacia la sala de hornos, noté algo que me llamó la atención. Normalmente, los cuerpos que llegaban a nosotros ya habían pasado por todo el proceso de preparación en otras áreas del complejo funerario. Pero este caso en particular parecía diferente. No sabría explicar exactamente qué era, pero había algo en la manera en que la luz rebotaba sobre la bolsa de transporte, algo en el peso de la camilla al empujarla. Sacudí la cabeza. Después de tantos años, a veces la mente te juega trucos cuando trabajas de noche en soledad. Me recordé a mí mismo que era solo cansancio. Programé el horno número 2, que era mi favorito porque su panel de control estaba más actualizado. La temperatura objetivo, 950 grados Celsius, tiempo estimado, 2 horas y 20 minutos. Todo estaba según el protocolo. Coloqué la camilla en la posición correcta frente a la apertura del horno. El mecanismo hidráulico se activaría automáticamente una vez que yo presionara el botón de inicio, deslizando suavemente la plataforma hacia el interior de la cámara de combustión. Tenía que esperar a las 3 en punto exactas para iniciar el proceso, así que volví a la oficina brevemente para terminar el café que había preparado antes. Miré el reloj en la pared de la oficina. Las manecillas fosforescentes marcaban las 2:58. El silencio esa noche era particularmente denso. Ni siquiera se escuchaban los grillos que normalmente cantaban en los jardines exteriores. Era como si toda la zona se hubiera sumergido en una quietud antinatural. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda, lo cual era extraño porque la sala de hornos siempre estaba cálida. Me froté los brazos y decidí regresar a la zona de trabajo. Mejor estar junto al equipo cuando dieran las 3. Cuando entré nuevamente a la sala de hornos, todo parecía normal. La luz amarillenta de las lámparas industriales creaba sombras alargadas sobre las paredes de metal. El horno número 2 zumbaba suavemente en modo de precalentamiento. Me acerqué al panel de control y observé los indicadores digitales. Temperatura interna, 720 grados y subiendo. Presión de gas, óptima. Ventilación, funcionando correctamente. Todo en orden. Miré mi reloj de muñeca. Las 3 menos 2 minutos. Fue entonces cuando lo escuché por primera vez. Un sonido tan sutil que al principio pensé que era el viento colándose por alguna rendija de ventilación, pero no, era diferente. Parecía un susurro, o más bien, múltiples susurros superpuestos, como voces distantes intentando comunicar algo. Me quedé completamente inmóvil, conteniendo la respiración para poder escuchar mejor. El sonido venía de la dirección del horno, pero no del interior, sino más bien del espacio alrededor de la camilla. Me acerqué lentamente, cada paso resonando contra el piso de concreto. La camilla estaba exactamente donde la había dejado. La bolsa de transporte se veía normal bajo la luz. Pero ese sonido persistía, y ahora que estaba más cerca, podía distinguir algo más dentro de esos susurros, palabras, o al menos algo que se parecía a palabras. No estaban en español ni en ningún idioma que reconociera. Era más bien como un murmullo constante con patrones que casi, pero no del todo, formaban sílabas comprensibles. Sentí como el vello de mis brazos se erizaba bajo el overol. Miré nuevamente mi reloj, las 3 en punto. Era hora de iniciar el proceso. Extendí mi mano hacia el panel de control, pero algo me detuvo. Los susurros habían cesado abruptamente, reemplazados por un silencio aún más profundo que el anterior. Podía escuchar mi propia respiración, acelerada dentro de la mascarilla. Podía escuchar el latido de mi corazón bombeando sangre a través de mis oídos, y entonces lo vi. La temperatura del termómetro digital en el panel comenzó a descender.
900 grados, 870, 840. Esto era técnicamente imposible. Los hornos no pierden temperatura así, especialmente no cuando están en modo de precalentamiento activo. Presioné varios botones intentando resetear el sistema, pero los números seguían cayendo. 720, 690. El zumbido del horno cambió de tono, volviéndose más grave, casi gutural. Fue entonces cuando la bolsa sobre la camilla se movió. No fue un movimiento sutil causado por corrientes de aire o asentamiento. Fue un movimiento deliberado, como si algo dentro hubiera cambiado de posición. Mi mente racional gritaba explicaciones, gases corporales, contracciones musculares post-mortem, cualquier cosa que tuviera sentido científico. Pero mis instintos, esa parte primitiva del cerebro que evolucionó para detectar peligros, me decían que algo estaba fundamentalmente mal. Di un paso atrás, sin poder apartar la mirada de la camilla. La bolsa se movió nuevamente, esta vez con más fuerza. La cremallera lateral que la cerraba comenzó a descorrerse lentamente, centímetro a centímetro, aunque no había nada tocándola físicamente. El sonido metálico de la cremallera en ese silencio absoluto era ensordecedor. Quise correr, gritar, hacer cualquier cosa, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por una mezcla de miedo y fascinación morbosa. Lo primero que emergió fue una mano humana, pálida como la cera, con dedos largos y uñas ligeramente azuladas. Se movió con una lentitud deliberada, como explorando el aire, buscando algo. Los susurros regresaron, ahora más fuertes, y comprendí con horror que provenían de dentro de la bolsa. No eran voces en el sentido tradicional, era más como si el aire mismo estuviera vibrando con palabras que nunca deberían ser pronunciadas. La mano se posó sobre el borde de la camilla, los dedos apretándose con fuerza contra el metal. Pude ver las articulaciones moverse, los tendones tensarse bajo la piel. Y entonces, lentamente, dolorosamente lento, comenzó a incorporarse. La parte superior del cuerpo emergió de la bolsa, la cabeza inclinada hacia adelante, el cabello canoso colgando sobre el rostro. Pero había algo mal con la forma en que se movía. No era fluido como debería ser el movimiento humano. Era entrecortado, como si cada articulación tuviera que recordar cómo funcionar. Finalmente mi cuerpo reaccionó. Di varios pasos atrás hasta chocar contra la pared opuesta. El impacto me devolvió parcialmente a la realidad. Esto no podía estar sucediendo. 18 años de experiencia me decían que esto era imposible. Pero allí estaba, frente a mis ojos, desafiando toda lógica. La figura en la camilla levantó la cabeza lentamente. No puedo describirlo de otra manera. Me miró. Los ojos, que deberían haber estado cerrados, opacos, sin vida, estaban abiertos y fijos en mí. Pero esos ojos no reflejaban conciencia humana. Eran pozos vacíos, abismos que parecían contener algo antiguo y terrible. La boca se abrió, y de ella emergió un sonido que heló mi sangre. No era un grito ni un gemido, era algo más profundo, más primordial. Era el sonido de algo que no debería existir intentando comunicarse con el mundo de los vivos. No sé cuánto tiempo me quedé allí, presionado contra la pared, incapaz de moverme o hablar. Pudo haber sido segundos o minutos. El tiempo parecía haberse distorsionado. La figura en la camilla giró la cabeza lentamente, examinando la sala como si la viera por primera vez. Sus movimientos seguían siendo antinaturales, mecánicos casi. Y entonces, con una voz que no parecía provenir de cuerdas vocales, sino de algún lugar más profundo, más oscuro, pronunció una palabra: frío. Esa única palabra, dicha con una voz que sonaba como 100 voces susurrando al unísono, me sacó de mi parálisis. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia el panel de control principal de la sala. Había un interruptor de emergencia, un botón rojo grande que cortaba todo el suministro eléctrico, excepto las luces de seguridad. Nunca lo había usado en todos mis años de trabajo. Lo presioné con toda mi fuerza. Las luces principales se apagaron instantáneamente.
sumiendo la sala en una penumbra rojiza iluminada solo por las luces de emergencia. El zumbido de los hornos cesó, y en ese momento de oscuridad y silencio, escuché algo que me perseguiría por el resto de mi vida. Risas. No una risa, sino múltiples, superpuestas, algunas agudas, otras graves, todas con un tono que no era completamente humano. Venían de todas direcciones a la vez, rebotando en las paredes metálicas, creando un eco que distorsionaba y amplificaba el sonido hasta convertirlo en algo cacofónico. Busqué a tientas mi teléfono en el bolsillo del overol. Mis manos temblaban tanto que casi lo dejé caer. Activé la linterna y dirigí el haz de luz hacia donde había estado la camilla. Estaba vacía. La bolsa de transporte yacía abierta, arrugada, pero no había rastro de la figura que había visto incorporarse. Barrí la sala con la luz, buscando desesperadamente cualquier señal de movimiento. Las sombras danzaban con cada movimiento de mi mano temblorosa, creando formas que mi cerebro asustado interpretaba como amenazas. ¿Hola? Llamé con voz quebrada. ¿Hay alguien ahí? Silencio. Las risas habían cesado tan abruptamente como comenzaron. Solo quedaba el sonido de mi respiración agitada y el distante zumbido de las luces de emergencia. Caminé lentamente hacia la camilla, manteniendo la linterna del teléfono apuntando hacia adelante. Cada paso parecía resonar como un disparo en el silencio. Cuando llegué junto a la camilla, examiné la bolsa vacía. Estaba tibia al tacto, lo cual no tenía sentido. Acababa de salir de la cámara fría hace apenas unos minutos. Entonces noté algo más. En el piso alrededor de la camilla había marcas. No eran huellas exactamente, sino más bien rastros de humedad, como si algo húmedo hubiera caminado desde la camilla hacia alguna dirección. Las seguí con la luz de mi teléfono. Conducían hacia el rincón más oscuro de la sala, donde se almacenaban herramientas y equipo de mantenimiento. Mi instinto me gritaba que no fuera allá, que saliera del edificio inmediatamente. Pero algo más fuerte que el miedo, tal vez la necesidad de entender, me empujó hacia adelante. El rincón estaba en completa oscuridad. Las luces de emergencia no llegaban hasta allí. Dirigí la linterna hacia el espacio entre dos estantes metálicos grandes. Al principio no vi nada, solo sombras y el destello del metal. Pero entonces en el fondo, casi invisible, percibí un movimiento. Algo se retorció, evitando la luz como si le quemara. Escuché un siseo como el sonido que hace el agua al tocar metal al rojo vivo. «¿Señor Moreno?», llamé, aunque mi voz sonó ridícula incluso para mis propios oídos. ¿Qué podía decirle a algo que claramente no era humano, que no debería existir? La cosa en las sombras se movió de nuevo, más rápido esta vez. Tuve la horrible sensación de que si me acercaba más, si penetraba más profundamente en ese rincón oscuro, vería algo que ningún ser humano debería ver. Algo que cambiaría fundamentalmente mi comprensión de la realidad. Y en ese momento, cobardemente quizás, decidí que no quería saber. No necesitaba ver. Ya había visto suficiente. Retrocedí rápidamente, tropezando con mis propios pies en mi prisa por alejarme. Salí de la sala de hornos y corrí hacia la oficina. Mis manos temblaban tanto que me costó varios intentos marcar el número de don Armando. Sonó 5, 6, 7 veces antes de que contestara con voz somnolienta. «Javier, ¿qué pasa? Son las 3 de la mañana». «Don Armando», mi voz sonaba histérica incluso para mí. «Necesito que venga al crematorio. Ahora. Pasó algo. No puedo explicarlo por teléfono». Hubo una pausa. Luego, con una voz que había perdido todo rastro de sueño, don Armando respondió: «Quédate en la oficina. Cierra la puerta con seguro. No salgas hasta que llegue. Llegaré en 20 minutos». Colgó antes de que pudiera responder. Hice exactamente lo que me había ordenado. Cerré la puerta de la oficina con el pestillo, empujé el escritorio contra ella para mayor seguridad y me senté en el sofá con la linterna del teléfono aún encendida, apuntando hacia la puerta. Los siguientes 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Cada crujido del edificio, cada susurro del viento contra las ventanas, me hacía saltar.
Cuando finalmente escuché el motor del auto de don Armando en el estacionamiento, sentí que podía respirar nuevamente. Lo vi a través de la ventana bajarse del vehículo. No venía solo. Había otra persona con él, un hombre mayor vestido de negro que no reconocí. Ambos entraron al edificio y escuché sus pasos acercándose. Don Armando tocó la puerta de la oficina. «Javier, soy yo, abre». Aparté el escritorio y abrí la puerta. Don Armando me miró con una expresión que nunca le había visto antes. No era exactamente sorpresa, sino más bien confirmación de algo que había esperado o temido. «Cuéntame exactamente qué viste», me dijo mientras el hombre de negro permanecía en silencio junto a él. Le conté todo, cada detalle, por más imposible que sonara. Don Armando escuchó sin interrumpir, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, intercambió una mirada con el hombre de negro. «Javier», dijo finalmente, «esto no es la primera vez que pasa, no en este lugar al menos». Sus palabras me golpearon como un martillo. «¿Qué quiere decir? ¿Usted sabía que algo así podía pasar?» Don Armando suspiró profundamente y se sentó en el sofá. Cuando trabajas tantos años en esto, aprendes que hay ciertas cosas que la ciencia no puede explicar. Hay momentos, muy raros, donde algo sale mal en el proceso de transición. No me refiero al proceso físico, sino al otro, el que nadie quiere reconocer que existe. El hombre de negro habló por primera vez. Su voz era suave, pero tenía un peso, una gravedad que hacía que prestaras atención. Algunos lo llaman el momento de la partida. Es cuando el alma, la esencia, como quieras llamarle, se separa completamente del cuerpo. Normalmente ocurre en el momento del fin físico, pero hay casos donde esa separación no se completa correctamente. Quedan ataduras, fragmentos. «¿Y qué hacemos ahora, mi?», pregunté sintiendo que mi voz temblaba. «Nosotros nos encargamos», respondió el hombre de negro. «Tú has hecho tu trabajo. Has sido testigo de algo que muy pocos ven. Ahora necesitas descansar, vete a casa. Tómate unos días libres». Don Armando asintió. «Lo que viste esta noche, Javier, no puedes contárselo a nadie. La gente no lo entendería. Te tomarían por loco. Pero quiero que sepas que actuaste correctamente. Hiciste lo que debías hacer». Los observé mientras se dirigían hacia la sala de hornos. El hombre de negro llevaba un maletín pequeño que no había notado antes. No quise preguntar qué contenía. Ya había tenido suficientes respuestas perturbadoras por una noche. Recogí mis cosas y salí del edificio. El aire de la madrugada era helado contra mi piel sudorosa. El cielo comenzaba a clarear en el horizonte este, transformando lentamente la oscuridad en tonos grises y púrpuras. Subí a mi auto y conduje a casa en un estado de shock, mi mente todavía tratando de procesar lo que había experimentado. Los días siguientes fueron extraños. Don Armando me había dado una semana de descanso pagado, insistiendo en que la necesitaba. No discutí. Pasé esos días en mi departamento durmiendo poco, comiendo menos. Cada vez que cerraba los ojos, veía esos ojos vacíos mirándome. Escuchaba esas risas superpuestas. Sentía ese frío antinatural que había invadido la sala de hornos. Cuando finalmente regresé al trabajo, todo parecía normal. El horno número 2 funcionaba perfectamente. No había ninguna señal de lo que había ocurrido aquella noche. Don Armando me recibió con una palmada en el hombro y una taza de café. «¿Cómo te sientes?», me preguntó. «Confundido», admití. «Asustado. No sé si puedo seguir haciendo esto». Don Armando asintió comprensivamente. «Es normal sentirse así, pero quiero que entiendas algo, Javier. Lo que viste fue una excepción, no la regla. En 18 años es la primera vez que te pasa, y probablemente sea la última. Este trabajo sigue siendo importante, sigue siendo necesario, y tú eres bueno en él». Tenía razón en algunas cosas. Seguí trabajando en el crematorio durante varios meses más. Pero algo había cambiado en mí. Ya no podía ver mi trabajo de la misma manera. Cada vez que iniciaba un proceso, una parte de mi mente se preguntaba, ¿y si pasa otra vez? ¿Y si esta vez no tengo tiempo de reaccionar? Los turnos nocturnos que antes había disfrutado por su tranquilidad, ahora me llenaban de ansiedad. Finalmente, después de casi 19 años en total,
renuncié. Don Armando lo entendió. Me dio una carta de recomendación excelente y me deseó lo mejor. Conseguí trabajo en una planta de manufactura, turnos diurnos, rodeado de gente. Nunca le conté a nadie la verdadera razón de mi renuncia. Simplemente dije que quería un cambio, horarios más normales. Pero hay noches, especialmente en invierno, cuando me despierto a las 3:30 de la madrugada con el corazón acelerado. Y en esos momentos, en la oscuridad silenciosa de mi habitación, puedo jurar que escucho esos susurros nuevamente, esas voces superpuestas que no son completamente humanas. Y me pregunto si lo que vi aquella noche fue realmente un evento aislado, o si tal vez, solo tal vez, esas cosas están ocurriendo todo el tiempo a nuestro alrededor y simplemente no estamos mirando en el momento correcto. Don Armando falleció hace 2 años. Un problema del corazón, dijeron. En su funeral, hablé brevemente con su esposa. Ella me tomó la mano y me dijo algo extraño. Armando me contó que tú habías visto. Dijo que eras fuerte por haber continuado trabajando después de eso, que la mayoría de los hombres habrían salido corriendo y nunca habrían vuelto. Le pregunté si don Armando le había contado que era exactamente lo que yo había visto. Ella negó con la cabeza. Solo me dijo que algunos lugares, por su naturaleza, están más cerca de la frontera entre nuestro mundo y el otro, y que trabajar en esos lugares requiere un tipo especial de valentía. Nunca volví a ver al hombre de negro. Nunca supe su nombre ni qué hizo exactamente aquella noche en el crematorio. Hay preguntas para las cuales tal vez es mejor no tener respuestas. Ahora, cuando la gente me pregunta sobre mi trabajo anterior, les cuento una versión sanitizada de la verdad. Les hablo de la parte técnica, de los procedimientos, de la importancia de la dignidad en el servicio. Pero nunca menciono aquella madrugada de febrero. Nunca hablo de lo que realmente vi, porque sé que no me creerían. Y francamente, hay días en que yo mismo me pregunto si fue real, o si fue el producto de demasiadas noches en soledad, demasiadas horas rodeado de las sombras de lo que alguna vez fue humano. Pero luego miro el reloj en mi mesita de noche, cuando me despierto a las 3:30 de la madrugada, y siento ese frío que no tiene nada que ver con la temperatura de la habitación, y sé que fue real, tan real como el latido de mi corazón o el aire que respiro. Hay cosas en este mundo que existen en los márgenes de nuestra percepción, cosas que la mayoría de la gente nunca verá porque, afortunadamente, no trabajan en lugares donde esos márgenes se vuelven más delgados. Yo tuve la desgracia, o quizás el privilegio extraño, de cruzar esa línea una vez, y aunque he intentado regresar completamente a este lado, hay una parte de mí que quedó allá, en esa sala de hornos iluminada por luces de emergencia, contemplando algo que ningún libro de texto puede explicar. Si hay algo que aprendí de todo esto, es que nuestro entendimiento del mundo es mucho más limitado de lo que nos gusta admitir. La ciencia, la razón, la lógica, todas son herramientas maravillosas para navegar la realidad. Pero hay rincones, grietas en el tejido de lo que consideramos real, donde esas herramientas se vuelven inútiles, y en esos momentos, lo único que te queda es confiar en tus instintos más primitivos, los que te dicen cuándo retroceder, cuándo cerrar los ojos, cuándo dejar de buscar respuestas. Vivo mi vida ahora con una conciencia diferente. Aprecio la luz del día más que antes. Valoro la compañía de otras personas. Evito la soledad de las horas oscuras cuando puedo. No porque tenga miedo exactamente, sino porque sé ahora que esas horas pertenecen a algo más. Algo que estaba aquí mucho antes que nosotros y que seguirá estando mucho después de que nos hayamos ido. A veces me pregunto qué le pasó al señor Moreno, si es que esa era realmente su identidad. Me pregunto si su familia recibió sus cenizas eventualmente, o si don Armando y el hombre de negro tuvieron que hacer algo diferente con lo que quedó. Nunca me atreví a preguntar. Algunas respuestas son más pesadas que las preguntas mismas. Lo que sí sé es que esa noche cambió algo fundamental en mí. Me hizo ver que el trabajo que hacía, que parecía tan técnico y rutinario, era en realidad un servicio en el umbral de 2 realidades. Y que de vez en cuando, muy raramente,
ese umbral se vuelve visible, se vuelve tangible, y los que estamos allí para presenciarlo nos convertimos en testigos de algo que trasciende nuestra comprensión normal de la vida y lo que viene después. Todavía tengo pesadillas, no todas las noches, pero con la suficiente frecuencia como para recordarme que lo que vi fue real. En esas pesadillas, estoy de vuelta en la sala de hornos. Las luces de emergencia proyectan sombras rojas sobre las paredes metálicas, y la figura en la camilla se incorpora una y otra vez, sus ojos vacíos fijos en mí, su boca abriéndose para pronunciar esa única palabra: frío. Pero con el tiempo he aprendido a convivir con estos recuerdos. Sigo adelante con mi vida, trabajo, visito a mi familia. Pero llevo conmigo este secreto, este conocimiento de que hay más en el universo de lo que la mayoría de la gente imagina. Si hay algo que quisiera que quien escucha esta historia entienda es esto: traten a los lugares de transición con respeto, ya sea un hospital, un crematorio, un cementerio, porque son lugares donde el velo entre lo que conocemos y lo que no conocemos es más delgado. Y sobre todo, recuerda que no estás solo. Hay más personas de las que imaginas que han tenido encuentros con lo inexplicable. No hablamos de ello porque la sociedad no tiene espacio para estas historias, pero estas experiencias nos recuerdan que el mundo es mucho más misterioso de lo que nos enseñan. Así que esta es mi historia, mi testimonio de aquella madrugada en un crematorio de Guadalajara. Gracias por escucharla, aunque suene increíble. Sé que muchos la descartarán, y está bien. Solo necesitaba contarla, porque guardar algo así dentro es una carga pesada. Si esta historia resonó contigo, déjame saberlo en los comentarios. No estás solo. Y si nunca has experimentado nada así, espero que nunca lo hagas. Pero si algún día ves algo que no debería existir, recuerda que sobreviví para contarla. Y tú también puedes hacerlo. No olvides suscribirte al canal si aún no lo has hecho, y activa la campanita. Déjame en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo, y si alguna vez has trabajado en algún lugar que te haya dado escalofríos inexplicables. Gracias por acompañarme hasta el final. Hasta la próxima vez. Y recuerda, mantén los ojos abiertos, pero no mires demasiado profundo en las sombras. Cuídate mucho.